Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas al que va a ser ya el último evento perteneciente a este curso de la Escuela Complutense de Verano sobre los estudios de inteligencia en España, aproximaciones académicas y profesionales. Para cerrar este curso tenemos una mesa también de muy alto nivel en la que buscábamos, por parte de la dirección y la secretaría del curso, plantear otro tipo de experiencias a las que hemos podido observar, por ejemplo, en el día de ayer, donde tuvimos a diferentes representantes de instituciones públicas que nos hablaron acerca de sus experiencias particulares en lo que tiene que ver el uso de la inteligencia en las instituciones estatales. Por el contrario, en esta mesa lo que vamos a tener es precisamente a representantes de empresas muy destacadas en diferentes ámbitos, como vamos a ver. Vamos a tener a 3 empresas que tienen, pues, por supuesto, un claro denominador común, que es que de una forma u otra hacen empleo de la inteligencia para el desarrollo de sus actividades empresariales, pero que son de diferentes sectores y hacen un uso de la inteligencia bastante diverso. En ese sentido, tenemos pues el privilegio de que nos acompañen 3 personas de una larga experiencia, no solo en las organizaciones de las que actualmente forman parte, sino que son personas de un amplio bagaje y trayectoria. De modo que personalmente creo que su testimonio acerca de diferentes temáticas y diferentes elementos que ya de manera más o menos transversal hemos ido abordando a lo largo del curso, puede sernos verdaderamente útil para, como broche de oro de la jornada de hoy. A mi lado izquierdo tenemos a José María Blanco. Me honra decir que es también un buen amigo al que conozco desde hace tiempo y es además manager de la Oficina de Inteligencia y Prospectiva de Prosegur. Ustedes saben, una empresa con la que estoy seguro todos ustedes están más que familiarizados. Y además nos acompañan virtualmente otros 2 representantes de otras organizaciones del sector privado, entre los que se encuentran Miguel López Negrete, que es Head of Threat Intelligence de S21sec, empresa especializada en el ámbito de la ciberseguridad, y por otra parte Carlos Blanco, que ejerce como director de la Oficina de Inteligencia de Banco Sabadell. Por tanto, contamos con 3 voces muy experimentadas en este ámbito, a los que en primer lugar me gustaría pedirles que se presenten ellos mismos y que nos cuenten un poco a qué instituciones representan. Si os parece, podemos comenzar con José María, ya que le tengo aquí al lado, le paso el micrófono y inmediatamente después pasamos con Miguel y con Carlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí y siempre poder dedicar un poquito a hablar de estos temas de inteligencia, ¿no? Bueno, prácticamente ya me has presentado. Pues estoy en Prosegur desde hace 2 años llevando la Oficina de Inteligencia y Prospectiva, anteriormente la Dirección de Ciberinteligencia y previamente todavía pues en Guardia Civil en el Centro de Análisis y Prospectiva, ¿no? Durante 10 años. Y adicionalmente, enlazando con alguna charla también de esta mañana, pues me gusta el mundo académico, el mundo de la enseñanza, el contar de qué va todo esto, ¿no? Y también pues dirijo con Luis de la Corte un máster de inteligencia en la Autónoma. Estupendo, José María. Carlos, procede si quieres. Muy bien, pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por tus amables palabras y encantado de saludaros a todos, aunque tenga que ser desde la distancia. Ya me hubiese gustado poder estar allí con vosotros, porque para mí, yo soy exalumno de la Complutense y para mí habría sido un placer estar allí con vosotros. Gracias, Álvaro, gracias, Gustavo, y saludos a Miguel y a José María también. Bueno, pues efectivamente, yo soy Carlos Blanco, soy el responsable de la Unidad de Información y Análisis de Banco Sabadell y lo llevo siendo desde hace 4 años y medio, casi 5 años. Anteriormente me dedicaba también a esto, pero desde el otro lado. Yo digamos que era responsable del diseño y venta de servicios de inteligencia desde una empresa de servicios, desde la empresa de Eulen Seguridad. Nos dedicábamos a diseñar y vender estos productos ante terceras personas. Tengo la suerte de conocer a José María y a Miguel. Esto espero que sea una mesa que os resulte interesante, que presente quizá una
una visión un poquito distinta a la vista hasta ahora y nada, con muchas ganas de continuar. Estupendo, Carlos, muy amable. Miguel, adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias a la universidad, a ti, Álvaro, a Gustavo, por la invitación. Yo soy Miguel Benegrete, soy el director de la Unidad de Inteligencia de Amenazas en S21SEC y nada, yo llevo como director de la unidad desde el año 2016-2017. Anteriormente llevaba la gestión de temas de Threat Intelligence también dentro de S21SEC, llevaba muchos años, yo llevo 15 años ya trabajando en S21SEC y bueno, la principal misión que hacemos dentro del departamento es generar inteligencia, aplicar casos de uso para inteligencia para nuestros servicios, para mejorar las capacidades de detección en los clientes. Y un poco de ese tema hablaremos, yo creo, también en el debate. Estupendo, Miguel. Muchas gracias. Bueno, como podemos observar, 3 empresas de muy diferente naturaleza que se dirigen a sectores empresariales particulares y que, no obstante, tienen en común el uso de la inteligencia, como les decía al comienzo, para el desarrollo de sus diferentes actividades. Y vamos a hacer precisamente énfasis en ese elemento, ¿no? En cómo ese empleo de la inteligencia, que es transversal a estas 3 empresas, encuentra también sus particularidades. Yo quisiera preguntarles, dado que los 3 han ejercido labores directivas de equipos de análisis en esta materia, creo que resulta más que pertinente comenzar con una pregunta acerca de ¿qué es ser un analista de inteligencia? ¿Cuál es el perfil? Creo que además hay varios estudiantes en el público y siempre interesa conocer qué buscan las empresas cuando contratan a un analista de inteligencia. ¿Qué tipo de formación? ¿Qué tipo de habilidades, conocimientos, aptitudes? José María. Muy bien, pues bueno, es una muy buena pregunta. Además, muy buena pregunta que sé que se la hacen muchos alumnos o muchos candidatos, ¿no?, a optar por alguna de las ofertas formativas que existen en este tema, ¿no? Yo voy a contar un poco mi experiencia sobre todo en el ámbito privado, ¿no? En la administración pública yo no podía tampoco elegir. Es decir, para trabajar en Guardia Civil o ocupas una vacante de personal civil funcionario o eres Guardia Civil. En el ámbito privado, ¿qué buscamos? Pues exactamente no buscamos que una persona tenga exactamente un título de analista de inteligencia. No digo que eso no sea de interés o sea de utilidad, pero no buscamos títulos, evidentemente, ¿no? Y ese es quizás un matiz bastante importante en el salto del mundo académico al mundo empresarial. Imaginaos, por ejemplo, cuando vamos a seleccionar, sea una beca o sea una contratación, y tenemos en nuestro Departamento de Recursos Humanos una montaña de 300 candidatos, prácticamente todos iguales. Gente que ha estudiado criminología, periodismo, relaciones internacionales, ciencias políticas. Bueno, pues una amplia diversidad de titulaciones que nosotros creemos que todas pueden servir o todas pueden aportar, ¿no? No hay una titulación específica que digas, esta es la mejor para ser analista de inteligencia. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo elegimos, no? Yo soy un convencido que esto tiene que ver mucho más con aptitudes, con actitudes, con skills, con habilidades, con saber hacer, y en esa línea lo que buscamos es creatividad, buscamos pensamiento crítico, cosas que seguramente a muchas personas les parecerá contradictorio, pero no, son absolutamente compatibles, ¿no? Casi hasta podrían encajar en las formas de pensamiento de Kahneman, ¿no?, el A y el B, y jugar con las dos. Personas que tengan muy buenas capacidades de comunicación, Comunicación que puede ser de diversas maneras, como seguramente luego hablaremos, ¿no?, cuando comentemos productos. Y que al margen de que vayamos buscando puestos más o menos especializados, los departamentos de inteligencia o de seguridad de muchas grandes empresas somos departamentos pequeñitos. Somos departamentos en los que no nos podemos permitir tener una persona especializada en fuentes y otra especializada en elaboración. O no podemos tener a uno súper especializado en Oriente Medio y otro especializado en América del Sur. Si pudiéramos, perfecto, ¿no? Puedes hacer cualquier tipo de estructura matricial. Por lo tanto, lo que buscamos también son capacidades, voy a decir, como de polímatas o polimatía, ¿no? Esa capacidad de personas que sepan hacer
que sepan gestionar muy bien la información, que sepan buscar, que sepan separar el grano de la paja y presentar de una manera adecuada, ¿no? Y que todo eso sirva para apoyar toma de decisiones. Y por eso buscamos ese tipo de perfiles, ¿no? Perfiles de personas con ese pensamiento analítico, con ese pensamiento crítico y creativo, que sean organizadas, que sean estructuradas a la hora de comunicar y que además, como ya digamos el top o el máximo de la habilidad buscada, que tengan la capacidad de conectar, ¿vale? Si luego hablamos más en profundidad a qué nos dedicamos, conectar cosas que aparentemente parecen diferentes, ¿no? Lo que llamamos un poco señales. Muy interesante. Por tanto, se trata de un perfil más generalista, que sea capaz de hacer esas conexiones entre diferentes ámbitos de especialización, que quizás un perfil más hiperespecializado, ¿verdad? Yo no voy a elegir, no es un debate que no es una elección, ¿no? Entre gente especializada o generalista. Sabes que lo que decía, ¿no? Si tienes la opción, pues tendrás que tener un equipo, podrás tener un equipo mucho más especializado. Pero ojo, porque si tienes un equipo hiperespecializado, al final vas a tener solamente pequeñas fotografías de lo que llamamos la gran imagen, o de big picture, ¿no? Finalmente alguien va a tener que unir todas esas visiones, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en los estudios de yihadismo o de crimen organizado. Pues uno lo estudia de ámbito histórico, otro lo estudia desde el ámbito psicológico, otro lo estudia de un aspecto más social o sociológico, otro de la parte de relaciones internacionales. Claro, es un conocimiento tan hiperespecializado que, bueno, por ejemplo, Edgar Morin, ¿no? El filósofo venía a decir que al final es una limitación cognitiva, ¿no? Esa excesiva hiperespecialización. Entonces yo sí que creo que con las limitaciones que tenemos que buscar gente que se sepa salir de la caja y que se sienta con cierto confort saliéndose de las zonas habituales. Listo, por tanto, con ciertas capacidades y cierta flexibilidad cognitiva para adaptarse a entornos, yo creo que es una de las principales aptitudes, ¿no?, que se pueden identificar como necesarias. Carlos, ¿cuál es tu experiencia en este ámbito? Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que dice José María. Por añadir un par de adjetivos que quizá no ha dicho explícitamente, yo añadiría que en los analistas una virtud que personalmente yo valoro mucho y que creo que es de verdad útil, ¿no?, para el trabajo que tienen que desarrollar, es el de la precisión, el de la rigurosidad, el del control, el de ser capaces de exactamente plasmar lo que quieren decir en un papel, porque luego van a tener que ser capaces de defender lo que han puesto en ese papel. Es decir, no puedes... hay veces que puede parecer un poquito aburrido, pero creo que la propia escritura, ¿no?, del análisis de inteligencia tiene que ser algo que mezcle un poco la creatividad del analista con el autocontrol. Es decir, no deben sobrar palabras, pero no deben faltar tampoco. Tengo que dar el contexto suficiente, pero no debo pasarme. Tengo que conseguir que la persona que vaya a leer esto comprenda correctamente lo que yo le estoy intentando decir, pero bueno, no puedo rebajar mi nivel muchísimo. Es decir, es una mezcla, es un balance continuo, ¿no?, en el que tienes que estar jugando, pero que es absolutamente vital, ¿no? La capacidad esto sí que lo ha dicho José María, la capacidad de transmitir, de decir lo que tú quieres decir, la idea, de hacer llegar la idea que tú estás queriendo transmitir a un tercero. Y bueno, y además un poco, efectivamente, la realidad te empuja a buscar perfiles que cumplan el mayor número de características que tú quieres tener en tu equipo, ¿no? Lamentablemente no puedes tenerlo todo, o más bien no puedes tener una persona para cada una de las cosas. Y bueno, quizá hablaremos un poquito más adelante de cómo esto, por ejemplo, nosotros como empresa que consume servicios de inteligencia de terceros, ¿no?, de empresas proveedoras de servicios, cómo precisamente nos apoyamos en esas empresas para cubrir necesidades que bueno, pues de otro modo no podríamos hacer, ¿no?, con los recursos que tenemos a mano. Estupendo. Por lo que se ve, importante papel de las habilidades blandas o consideradas o denominadas blandas, y que están por encima de tener una determinada titulación, que evidentemente la consecución de cualquier titulación de máster puede favorecer la adquisición de ese tipo de competencias, de habilidades blandas, pero que no son en absoluto garantía, sino que deben de educarse al analista y, sobre todo, supongo yo, garantizar su continuo aprendizaje incluso cuando ya ha accedido al puesto de trabajo, ¿verdad, Carlos? Sí, claro, es que es cierto lo del tema de la formación específica. Yo creo que sobre todo a mí, o no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero lo que me permite es saber que esta persona, que
posiblemente contrate, esta persona y yo vamos a hablar un idioma común, ¿verdad? Vamos a, cuando tengamos que pensar en qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, lo haremos teniendo un marco mental similar que nos permitirá estar alineados. Porque en realidad, mucho más que eso, o más bien, además de eso, a mí lo que me interesa es tener experiencia, es decir, gente con capacidades ya que trae a la mesa ciertas capacidades que complementan, ¿no? Mi equipo, que complementan mis propias capacidades. O sea, que por supuesto es importantísimo. Y como decías, Álvaro, la necesidad de estar aprendiendo, ¿no? Aprendiendo constantemente sobre los temas que tratas, los temas que analizas, las necesidades de tus consumidores, las necesidades de la empresa para la que trabajas, eso te exige estar completamente actualizado. Porque el objetivo del analista es ser útil a su empresa, a su responsable, a sus consumidores, y eso solo puede hacerlo estando orientado y bien enfocado sobre las novedades y todo el contexto de la propia compañía. Estupendo, Carlos, muy amable. Miguel, tengo mucho interés en tu experiencia particular, porque he de reconocer que el dominio ciber me es algo más extraño que el dominio físico. Y me gustaría mucho conocer las particularidades de los analistas que se desempeñan en este dominio en particular. Sí, a ver, respecto a lo que han dicho José María y Carlos, hay muchas cosas que son en común. Han dado dos aspectos que para mí son claves, que son la capacidad de adaptarse a los entornos y la capacidad de hacer entender al público oyente de la información que están recopilando y que están generando. Es decir, de nada sirve ser... Hablo en el ámbito ciber, que es donde yo me muevo. De nada sirve ser un súper experto analista técnico si no eres capaz de hacerle entender al cliente qué es lo que necesita para proteger o mejorar sus capacidades de inteligencia, ¿vale? Nosotros nos centramos principalmente en generar inteligencia para que nuestros clientes sepan protegerse mejor, y si tú no eres capaz de explicar qué es lo que tiene que hacer ese cliente para protegerse o para detectar mejor cualquier tipo de amenaza, vas a tener algún problema. Nosotros nos basamos principalmente en la detección y la inteligencia sobre las amenazas y sobre los ciberactores en este caso. Para mí hay una cosa que también es común y es la capacidad, en el caso ciber, que tienen los analistas, la capacidad de entender cómo funciona el mundo ciber, ¿vale? Sí que es un poco más especializado, pero es básico para poder saber cómo se van a manejar los ciberdelincuentes a la hora de poder realizar cualquier tipo de ataque sobre cualquier organización ciber, pero bueno, entiendo que de manera física también, y saber cómo tienen que mejorar sus procedimientos y la forma de interactuar con toda la información que se genera tanto a nivel interno en una organización, un proveedor de servicios, como la que viene por fuentes de terceros que son capaces de recoger, pero que no vale solamente con recoger. Hay que analizar, entender de lo que tú tienes más de lo que te ofrecen los demás, cómo vas a generar esa información, cómo vas a ser capaz de correlarlo de tal manera que el oyente final de la información que estás analizando y que de los informes que tú generas va a servirle para poder mejorar sus capacidades de detección, etcétera, etcétera. Para mí eso es básico. Es una cosa que decía Carlos, que es muy, muy interesante a la hora de tener perfiles analistas, es precisamente la de encontrar gente con experiencia que no solamente te complementa, sino que te mejora. No somos nadie hiperexpertos en todo, y el hecho de tener en tus equipos expertos analistas con diferentes capacidades permite que consigas tener un equipo un poco heterogéneo, pero que al final permite que todos los demás se doten de ciertos conocimientos que hasta entonces no tenían, y eso hace que sea mucho más fácil para todos entender toda la parte de la inteligencia a la hora de poder procesarla. Bien, muy interesante, Miguel. La verdad, a priorísticamente, uno que, como te digo, es un gran ignorante del dominio ciber y sus particularidades, pensaría que el perfil del analista en ese ámbito tan particular requiere de un bagaje técnico muy especializado, que sería un trabajo, el del analista de ciberamenazas,
únicamente reservado para ingenieros informáticos y perfiles que han recibido una formación muy especializada en ese ámbito. Sin embargo, corrígeme si me equivoco, de manera más reciente sí he venido observando que a un sector como ese y a la prestación de un servicio tan particular como el que ofrecéis, se incorporan analistas que no tienen ese bagaje técnico, que son, por ejemplo, graduados en Relaciones Internacionales. Sí, Relaciones Internacionales, como bien estabais comentando antes, José María decía, de criminología, sociología, psicología, son perfiles que nosotros tenemos dentro de nuestros equipos de inteligencia, porque tienen una capacidad muy grande de entender las situaciones y de poder generar información entendiendo todo lo que les llega, de poder analizarlo para poder procesar de una manera eficiente para los clientes, ¿vale? Al final, esa capacidad es muy valiosa y complementa mucho las capacidades de otra parte de los equipos que tenemos nosotros por ejemplo, nosotros en Threat Intelligence, en S21sec, que más o menos los proveedores de servicios ciber tienen, que son perfiles mucho más técnicos que están encargados de otra parte de la generación de esa inteligencia, pero que se combinan muy bien con los equipos de analistas para poder procesar la información. O sea, si en una parte la otra no tiene mucho sentido. Estupendo, Miguel. Pues bueno, parece que hay una idea en común bastante clara en torno a que no existe un único perfil específico, estandarizado sobre la formación que ha de recibir necesariamente un analista de inteligencia, sino que se trata de una serie de aptitudes y que depende también, teniendo en cuenta que este trabajo es altamente colaborativo, que rara vez se realiza de forma exclusivamente individual, pues requiere de perfiles diversos que sean capaces de conectar los puntos, tal y como se puede decir. Yo quisiera, en este eje que vamos a abrir ahora, que hablásemos y aterrizásemos un poco todo esto de la inteligencia a lo rutinario del funcionamiento de vuestras organizaciones. Creo que es muy importante que concretemos qué es la prestación de un servicio como el del análisis de inteligencia, y eso se materializa de manera muy clara en el tipo de productos y servicios que vuestras empresas producen, comercializan o consumen. Si nos podéis explicar un poquito, empezando por José María, qué particularidades encuentra Prosegur a la hora de desarrollar este trabajo. Sí, claro. Bueno, esta pregunta es un poquito, exige un poco más de contexto, ¿no? Hablar de productos y servicios hay que contar algo, bueno, qué hacemos y para qué hacemos algo, ¿no? Bueno, uniendo quería comentar la pregunta anterior, ¿no? Productos y servicios. ¿Y cómo hacemos los productos y servicios? Nuestra última contratación ha sido una diseñadora gráfica, analista visual, o la pongamos el nombre que pongamos al puesto, pero queremos tener una persona que traduzca conceptos de manera visual, porque es parte de lo que ahora mismo consumimos todos, ¿no? Mucho más que largos textos y documentos, ¿no? Pues bien, en Prosegur es verdad que ya hace 8 o 10 años apostó por temas de inteligencia, creó una unidad de análisis muy orientada a temas de seguridad internacional, a dar apoyo, informes en temas de seguridad internacional, ¿no? ¿Qué hemos hecho en los últimos tiempos? Pues hemos intentado integrar un poquito más la visión de inteligencia dentro de la organización y equilibrar esa parte de esa unidad que estaba prácticamente al 100% orientada a dar servicio al cliente, con la generación también de productos o de inteligencia interna para la propia organización. Es decir, si nosotros estamos analizando, yo qué sé, implicaciones de un conflicto como el de Ucrania para cualquier organización, porque me imagino que todos coincidirán en que un conflicto como el de Ucrania afectará a cualquier tipo de empresa, en mayor o menor medida, sea en España, sea en Chicago o sea en Wakanda, ¿no? ¿Sabéis dónde está Wakanda, no? Además, es un país muy evolucionado tecnológicamente, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a generar un poco esa integración desde mi puesto anterior, que era en la Dirección de Gestión de Riesgos, donde estaba haciendo temas de inteligencia muy orientada a amenazas para la propia empresa. Ahora mismo hemos fusionado toda esa parte bajo el mando de la dirección de Prosegur Security. Prosegur Security, pues son 100.000 personas trabajando, ¿no? Ahora dependemos directamente del director global de Security y hacemos, digamos, 3 patas, ¿no? Una que sería más interna, más corporativa,
con cuestiones absolutamente diversas, ¿no? Pues una puede ser apoyar licitaciones. Pues hace unos días pues tenemos que hacer un informe sobre cuestiones de seguridad y amenazas en un sector determinado para una licitación de una gran empresa internacional en 6 países europeos. ¿Vale? Evidentemente se sale del marco solamente de trabajar en España o hacia empresas españolas. O estamos intentando montar modelos de alerta temprana y de fuentes externas para combinar datos internos, datos que tenemos de nuestros clientes. Nosotros tenemos un montón, una gran cantidad de información sobre nuestros clientes o lo que sucede en nuestros clientes. ¿Por qué? Porque tenemos vigilantes, y vigilantes son un enorme sensor humano que, trabajando muy bien y gestionando muy bien esa información con buena tecnología, llegas a poder diagnosticar lo que está pasando en una tienda, en un centro comercial, en una fábrica o en un centro logístico, casi mejor que el propio departamento de seguridad de esa empresa. Queremos combinar datos internos con datos externos, ¿no? Índices de criminalidad, cuestiones demográficas, cuestiones económicas. Entonces, en nuestro actual diseño de los nuevos ISOC de Prosegur, pues también daremos esa función, ¿no? Y la de generar también alertas tempranas para esos ISOC. ¿Qué más? Pues en muchas ocasiones informes de los que hacemos llegan al comité de dirección, llegan al Consejo de Administración, llegan a los diferentes comités en los que se toman determinadas decisiones que tienen que tener en cuenta cuestiones que son importantes y que quizás hasta hace poquito se habían obviado, ¿no? Y es que, como todos sabéis, a día de hoy la geopolítica vuelve a estar sobre la mesa de todo Consejo de Administración. Y había desaparecido porque, bueno, creíamos que después de la caída del muro de Berlín y tal, bueno, el muro de Berlín y la desintegración de los antiguos estados soviéticos, pues el mundo era más pacífico, todo era controlado, no teníamos esos grandes enemigos tan señalados, ¿no? Hemos visto que no, que nos las están dando una tras otra, ¿no? Desde 2008. Y como dice esa célebre frase de Joe Louis, ¿no? Si te golpean 2 veces, cambia de estrategia, porque 2 veces a lo mejor aguantas, a la tercera caerás sobre la lona. Y eso nos hace pensar que tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Las empresas, a este tipo de cosas. Entonces, adicionalmente a ese trabajo que hacemos más estratégico, más corporativo, que combina cuestiones también pues económicas, políticas, sociales, de tecnología y nuevas tecnologías, también hemos querido dar un paso para hacer nuestra pequeña aportación en temas de cultura de seguridad. No voy a decir de inteligencia porque no creo que eso sea inteligencia, en todo caso análisis, ¿no? Y hace poquito hemos lanzado nuestra área de estudios, Prosegur Research, que también coordino. La página web está abierta y disponible para todos, poner simplemente todo junto, prosegurresearch.com, donde estamos publicando una serie de artículos sobre, bueno, pues cómo vemos el mundo, ¿no? Desde diferentes puntos de vista y con una seguridad que escribimos muy en mayúsculas, ¿no? La seguridad son muchas cosas. Y esa sería un poco una segunda pata, ¿no? Y la tercera pata, pues la específica ya de servicios a clientes, donde prácticamente son 3 líneas de acción, ¿no? Una es más bien detección, monitorización, seguimiento, alerta y recomendaciones sobre posibles amenazas empresariales. Al final siempre tenemos que proteger lo mismo, tanto en lo físico como en lo ciber. Protegemos a personas, protegemos a infraestructuras, protegemos la imagen y marca, protegemos los datos y la información, protegemos los valores del patrimonio y protegemos o garantizamos la continuidad de negocio desde todo punto de vista. Entonces tenemos ese enfoque, un enfoque hacia clientes muy basado en el tema de amenazas, ¿no? Pensando además que este mundo es global, que hay unas amenazas que son globales, que se configuran luego en función de la geografía, que se configuran un poco más en función del sector y que luego se acaban de configurar 100% con la propia actividad de la empresa y la propia cultura de seguridad que tenga una empresa, ¿no? Entonces ahí hacemos esos servicios de detección, monitorización y alerta, servicios de análisis de inteligencia y servicios de apoyo a la acción de empresas en el extranjero, en el exterior, ¿no? Y todo ello, claro, nos configura productos o servicios pues absolutamente diferentes, ¿no?
igual que en la seguridad tradicional ha sido más o menos habitual, yo te vendo vigilantes, yo te vendo cámaras, yo te vendo una serie de tecnologías para control de accesos o para evitar los hurtos en prendas, la inteligencia, evidentemente, claro, no puede venderse así, ¿no? La inteligencia es un tema tremendamente consultivo y tiene que ser muy a medida, ¿no? Un traje muy a medida. Entonces eso va configurando diferentes productos o servicios, ¿no? Que pueden tener además diversas formas. Depende quién, y eso yo me anticipo a otra pregunta que luego la trataremos, pero pueden tener formas más de informe, más briefing, más formas más visuales, o sea, muy variadas. Estupendo, José María. Y teniendo en cuenta cómo se denomina el departamento o la oficina en la que trabajas, ¿qué agrega la prospectiva en particular como elemento diferenciado desde la inteligencia a una labor como la que venís realizando? Bueno, el tema de prospectiva es complejo y es complejo de tratar, ¿no? Además, tiene bastantes connotaciones también peyorativas, ¿no? Yo confieso, evidentemente, que copio modelos antiguos, ¿no? Y, bueno, pues haber llevado el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil me hizo ver, ¿no? Y percibir un poco también ese interés. Voy a confesar alguna cosa más, ¿no? Cuando decidimos poner nombre a la unidad, el tema de prospectiva fue prácticamente una fijación mía. En la empresa es un tema que no se ve, la gente no conoce lo que es la prospectiva. Cuando hicimos la estructura orgánica nos pusieron oficina de perspectivas, me parece. Una vez en Televisión Española, estando en Guardia Civil, me entrevistaron y ponía la oficina director no sé qué de retrospectiva. Nadie sabe lo que es. Y bueno, y es complicado de explicar, ¿no? Y yo creo, por dejarlo muy sencillo, ¿no? Al final la inteligencia también tiene prospectiva. La inteligencia estimativa tiene perspectiva. La inteligencia es para mirar hacia adelante. Para mirar hacia atrás, pues lo llamaríamos en todo caso lecciones aprendidas, ¿no? O similar. Pero si ya miras hacia adelante, y yo estudié empresas, ¿no? Y cuando estudiabas empresariales te decían el largo plazo es más allá de 10 años, el medio son 5 años, el corto son 3. Yo creo que eso ahora mismo no nos sirve ni en economía ni en nada. Los plazos en todo se han acortado. Entonces lo que ni por asomo pensamos, poniendo esa palabra de perspectiva, es hacer estudios a 2050, ni a 2030, ni absolutamente nada de eso, ¿no? Sino pasar un poquito más allá los ciclos de gestión estratégica que tiene una empresa. Más o menos los planes de acción estratégico de una empresa duran 2 años. 2 años, 3 años a lo sumo. Pues intentar poner una capa por encima de eso y para salirnos simplemente de la visión de nuestro papel y nuestros objetivos en la empresa privada que van marcados por las acciones que tú tienes para un año, ¿no? Mirar un poquito más allá. Pensar en este invierno, por ejemplo, en Europa, es prospectiva, en cierto modo. Es inteligencia. Bueno, es inteligencia mirando más allá. Claro, podemos decir que la anticipación es un elemento verdaderamente valioso, ¿no? En un trabajo como el que venís haciendo, pues para desarrollar la alerta temprana que permita a los decisores anticiparse a los cambios en el entorno en el que se desenvuelven. De cara al cliente, el único valioso prácticamente. Listo, gracias, José María. Carlos, yo quisiera preguntarte acerca de esta misma cuestión. ¿Cómo es el día a día en tu departamento, en tu oficina? ¿Qué implica producir inteligencia en Banco Sabadell? Muy bien. Bueno, pues como imagino que pasa en muchas empresas, nosotros tenemos un modelo mixto, ¿no? En nuestra empresa, y desde luego en la función de inteligencia se ha impuesto también el modelo de externalización, o al menos externalización parcial, como forma de maximizar los beneficios de la inversión, ¿no? La inversión en presupuesto, la inversión en recursos humanos, en recursos materiales, en el ámbito de la inteligencia. En este sentido, nosotros cuando nacimos, lo hicimos con un mandato muy claro, y era ser capaces de apoyar de apoyar a cualquier unidad dentro del banco. Es decir, aunque es cierto que la unidad de la que yo soy responsable está insertada en la estructura de seguridad de la compañía, en la parte de servicios corporativos, en realidad nuestra misión es dar servicio a la dirección de seguridad, pero por supuesto a cualquier otra que nos la pueda demandar, ¿de acuerdo? Esto significa que puede venir la gente de comunicación digital a preguntarnos algo, puede venir la gente de compliance, la gente de asesoría jurídica, contratación, productos, es decir, cualquier persona, o más bien cualquier unidad que pueda tener una necesidad de conocimiento, ¿no? Que necesite a alguien especialista en trabajar en la monitorización, en la búsqueda de información, en el procesado de esa información, en poner todo eso de una manera clara, en ser capaces además de establecer un flujo continuo de información, de cumplir una serie de plazos, de informar en tiempo y forma. Así que
ese es nuestro mandato, ¿no? Y esto, por supuesto, predetermina cómo somos nosotros comunidad. Al final, esto ha obligado un poco a lo que veníamos comentando antes, y es que nuestros perfiles han de ser multiusos, porque no es lo mismo responder a una necesidad del Departamento de Comunicación que a una petición del Departamento de Asesoría Jurídica. Y claro, la única respuesta no válida en este sentido, y entre comillas, entiéndeme bien, es tú no puedes decir, bueno, pues no lo sé, ¿no? Y aquí me quedo y ya búscate la vida por otro lado, ¿no? Porque la unidad necesita hacerse necesaria, o necesita demostrar su valor, porque de nuevo, también me adelanto sobre otras cosas. Esto es una cosa importante también, ¿no? A la hora de asegurar el éxito de tu unidad, bueno, tienes que ser capaz de ser visto como una unidad valiosa. Así que, como decía, nosotros somos una unidad multidisciplinar, damos servicio a muchas áreas dentro del banco, y tenemos, por tanto, perfiles que se encargan o que son capaces de cubrir bueno, pues aspectos muy distintos de la realidad del contexto de la compañía. Nosotros todo esto, al final, lo tenemos, digamos, diseñado o lo tenemos conceptualizado en un sistema que nos permite mantener siempre un conocimiento actualizado sobre todos aquellos elementos que se han considerado en su día de interés para el banco, y somos capaces de detectar modificaciones en esos elementos, recuperarlos, analizarlos y trasladarlos a terceros. Así que pues todo el día, digamos, consumimos información de fuentes abiertas, consumimos alertas propias, alertas de terceros, alertas de otras compañías, alertas de herramientas, etcétera. Todo eso, de alguna manera, lo vamos traduciendo en diversos productos ya un poquito más reposados, como pueden ser boletines de información, como pueden ser informes ad hoc, informes recurrentes, etcétera. Y así, de ese modo, nosotros tenemos organizado un sistema que, digamos, que en cascada permite transformar toda esa monitorización, todo ese conocimiento que vamos acumulando, esa inteligencia básica, transformarla en productos personalizados para nuestros diversos consumidores. Yo supongo, Carlos, que habida cuenta, y partiendo también de lo que planteaba José María, que el tipo de producto, digamos, más estándar de inteligencia, teniendo en cuenta la diversidad de consumidores, de clientes con los que tratáis corporativamente hablando, puestos de alta responsabilidad dentro del organigrama de la empresa, implica productos muy sintéticos, es decir, nada de estudios, digamos, académicos, tediosos, largos, sino informes muy ejecutivos dirigidos a maximizar los pocos minutos de atención que un alto cuadro de la empresa puede prestar a uno de los muchos documentos que llega a su mesa todas las mañanas. Sí, desde luego. Resumiendo muchísimo, y que me perdonen mis compañeros por este resumen que va a ser bastante burdo, digamos que nosotros trabajamos en torno a dos principales productos. Uno son las alertas y otros son los informes, ¿no? Y ya dentro de eso podemos hacer las distinciones que queramos. Pero digamos que con las alertas nosotros lo que procuramos es mantener informados a todos los cuadros medios de la compañía, ¿no? Son cambios sustanciales en determinadas situaciones que venimos observando que los cuadros medios deben conocer, porque esas alertas les impulsan a actuar, ¿no? Es decir, nosotros comunicamos cosas que a ti te van a obligar a tomar algún tipo de decisión, ya sea, aunque la decisión sea no hacer nada, pero bueno, eso lo tienes que decidir tú. Pero luego, Álvaro, como dices, si tu objetivo es ser capaz de llegar arriba, ¿no? Digamos, a las altas esferas de la compañía, efectivamente, tienes que ser absolutamente enfocado, absolutamente, vamos, las divagaciones se pagan caras, y esto lo puedo decir por pura experiencia, ¿no? Cuando tratas con la gente que está muy arriba, generalmente es gente que no espera de ti ningún tipo de floritura, no espera de ti que les dores la píldora, ¿no? Ellos necesitan conocer algo, necesitan información, y precisamente van a valorar tu capacidad para transmitirles de manera acertada y precisa, y a ser posible en poco espacio de tiempo, aquella información que les va a permitir a ellos tomar una decisión, ya sea en virtud de lo que tú le has dicho, o poniendo en contexto tu información con la de tantas otras fuentes de información que tiene la compañía. Claro, por tanto, ello requiere habilidades específicas, como bien hablábamos, en materia de comunicación escrita y oral, porque precisamente se nos educa, al menos universitariamente hablando, en precisamente todo lo contrario. Pues muchos y muchas de los presentes habrán hecho un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, y a veces el valor de ese tipo de productos se calcula por el peso
del archivo, mientras que precisamente, por lo que estamos viendo, en la empresa el informe, el producto de inteligencia más oportuno e ideal para ponerlo a disposición del consumidor es un producto verdaderamente sintético, ¿no, Carlos? Sí, se ha de entender que generalmente en la empresa se busca mucho la efectividad y el retorno de la inversión, ¿no? Es decir, de mí lo que en ningún caso esperan mis superiores es que nos dediquemos a gastar entiéndame bien, entiéndaseme bien, a gastar esfuerzos en hablar, bueno, pues sobre el devenir de la organización tal en tal continente, si es que eso no tiene ningún efecto sobre la compañía. Nosotros tenemos que ser capaces de estar enfocados al 100% sobre aquellos temas que son de interés, que sabemos que son de interés, a pesar de que, por supuesto, hacemos también labores de prospección sobre otros asuntos que creemos que pueden ser de interés, ¿no?, para la compañía, pero siempre hacemos en función del conocimiento que vamos acumulando sobre la misma. Y, por supuesto, como dices, el éxito precisamente es ser capaz de comunicar de manera precisa, clara, seguramente rápida incluso, todo aquello que tú vienes arrastrando desde hace un año y pico, cuando te pusiste a monitorizar no sé qué asunto, y que ahora eso ha cristalizado pues en una serie de informes que tienes que presentar ante tus superiores. De ahí la necesidad precisamente también de ser capaces de ser empáticos, de entender un poco, de ajustar un poco también tu discurso, ¿no?, según con quién estés hablando, saber cómo explicar las cosas según a quién se las estés contando, y eso no es tan sencillo. Yo, por terminar, una de las cosas en las que ya más me fijo cuando hacemos algún tipo de proceso de selección es precisamente en una prueba escrita. Es una cosa que yo había dejado de hacer en su día porque pensé que era un poco, que quizás no tenía mucho sentido, pero cada vez me doy más cuenta de que lo que yo no voy a ser capaz de enseñar nunca a nadie de manera, digamos, rápida es a expresarse bien y a escribir bien, ¿no? Yo necesito gente que pueda aprender sobre, por ejemplo, negocios asociados, información o temas asociados al negocio bancario. Eso se puede enseñar rápidamente, pero lo que no se puede enseñar rápidamente es a escribir un buen informe, a escribir correctamente sobre un tema específico o a explicar claramente una idea que por lo demás es bastante compleja. Magnífico, Carlos. Miguel, yo supongo que en un sector como el ciber, yo sé que es muy manido decirlo, pero en constante cambio y transformación, pues el diseño del producto es un elemento verdaderamente crítico y su disposición al cliente a tiempo, sobre todo, para que sea efectivo en el proceso de toma de decisiones a nivel corporativo. Cuéntanos un poco cómo se manifiesta todo esto que estamos hablando en el ámbito ciber. Perdón, que estaba en silencio. Que te decía, Álvaro, que sí, toda la razón. Nosotros, la evolución que tenemos que llevar dentro de las capacidades que tenemos de analizar la información son muy, muy constantes porque vamos siempre detrás de los ciberdelincuentes. No vamos nunca por delante. Siempre tenemos que estar detectando, y me voy a centrar un poco en el ámbito ciber, que es en el que yo manejo, que también no deja de ser inteligencia y a lo mejor también aporta una visión diferente. Nosotros vamos siempre por detrás de los ciberdelincuentes. Ellos son los que crean las maneras de atacar. En ciberinteligencia lo denominamos TTPs, que son las técnicas, las tácticas y los procedimientos que los ciberdelincuentes utilizan para realizar los ataques. Nuestros principales clientes normalmente son la Oficina de la Seguridad de la Información en clientes finales, y ellos están muy preocupados principalmente por los temas de la infraestructura dentro de su organización o por aquellos ataques que puedan estar recibiendo fuera de la organización, ya sea temas de monitorización de la marca, reputación o de ataques o filtraciones de información que puedan aparecer en redes públicas o privadas, ¿vale? Entonces, siempre, como tú dices, estar muy, muy pendiente de toda la evolución que se produce para poder adaptarnos. Para eso es muy importante tener los equipos de analistas que comentábamos antes, para poder procesar rápidamente esa información y poder correlarla con toda la información previa que teníamos. A la hora de poder generar servicios que sean usables por nuestros clientes, es muy importante que dichos clientes sepan que nosotros tenemos la capacidad de hacer una detección, una prevención rápida. De nada sirve si no somos capaces de estar al día con las amenazas, y por muy buenos que hayamos sido hasta el día de hoy, si no somos capaces de detectar lo que va a venir hoy,
nuestros clientes pueden sufrir ataques serios. Ya supongo que todos veis en las noticias cada vez más ataques de ciberataques, temas de ataques de ransomware. Una de las principales misiones de los equipos de Threat Intelligence en cuanto a la parte ciber es la de estar atentos a cómo los ciberatacantes evolucionan sus tácticas y los procedimientos que utilizan para atacar a las empresas, y nosotros utilizar toda esa información para hacer detecciones lo más rápida posibles en nuestros clientes y hacer una prevención, evitar que esos ataques que van a realizar los ciberdelincuentes la realicen sobre nuestros clientes. Ahí influyen mucho un montón de casuísticas basadas en las geolocalizaciones de los clientes, los sectores de los clientes, tipo de organización, tipo de infraestructura que manejan. Todo eso te permite hacer una cosa que nosotros llamamos threat modeling, que es un poco modelizar la inteligencia para cada empresa específica, ¿vale? De tal manera que lo que le puede valer a un cliente A, en muchos casos no le va a valer al cliente B, porque los ciberdelincuentes que van a atacar al cliente B son diferentes que los que van a atacar al cliente A. Entonces siempre tenemos que estar muy alerta de todas las evoluciones que se producen. Generar esa información, como decíamos antes, generar esos informes para nuestros clientes. Nosotros lo hacemos un poco en dos niveles, porque al final nuestro principal cliente, como decía, es la Oficina de Seguridad de Información, pero hay varios niveles. Están los niveles táctico y operacional, y dependiendo de esos niveles el receptor de la información es uno u otro. Entonces, dentro de nuestros informes normalmente hacemos una visión mucho más ejecutiva para alto nivel, en el que explicamos en más alto nivel qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de amenaza, qué tipo de información, qué tipo de inteligencia les estamos generando, y otra un poco más operativa para los equipos más del día a día, para que tenga la capacidad de añadir esa inteligencia a sus procedimientos a la hora de mejorar las capacidades. Nosotros, dentro del equipo, dotamos de capacidades de Threat Intelligence a casi todos los servicios que ofrecemos a nivel corporativo, ya sea de motu propio. Nosotros ofrecemos nuestros servicios propios de Threat Intelligence, pero tenemos, vamos a decir, como un cliente interno, que son nuestros compañeros de las diferentes áreas corporativas, que utilizan nuestra inteligencia para mejorar sus servicios. Claro, entiendo entonces, Miguel, que un poco partiendo también de lo que planteaban Carlos y José María, que no existe un único producto estandarizado de inteligencia, especialmente cuando se realiza una labor comercial de este tipo de productos. Porque, bueno, uno puede estar más familiarizado con los estándares de trabajo cuando se da un servicio a nivel corporativo, pero cuando este tipo de productos y servicios se comercializan, la naturaleza del producto depende de las necesidades específicas del Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, de hecho, trabajamos de esa manera, en la que basamos la inteligencia específicamente para el tipo de cliente al que estamos ofreciendo. No tenemos un modelo, aunque el servicio se puede vender como un servicio estándar, pero luego tiene sus particularidades para cada cliente diferente. Y tenemos muchas casuísticas diferentes para poder proteger a los clientes. Ni clientes grandes, ni clientes pequeños, ni clientes financieros, clientes de infraestructuras críticas. No es lo mismo cómo atacan a una entidad financiera, en el que van a querer intentar sacar más parte económica, un objetivo económico, que intentar atacar a un gobierno, en el que normalmente puede haber un ataque por otro gobierno, en el que las formas en las que tienen de atacar son diferentes, y en el que tienes que estar atento a, dependiendo de cómo sea tu cliente, tener unas casuísticas de quiénes son los grupos cibercriminales que les pueden atacar, cómo actúan, cómo recoges información. Nosotros tenemos equipos especializados en la generación de información de los grupos criminales, que utilizan los analistas de inteligencia para poder generar esos modelos, para poder agregar la información, correlarla y generar informes específicos para los tipos de atacantes que puede haber para una entidad concreta. Estupendo, Miguel, muchas gracias. Yo quisiera ahora, en este eje que os planteo ahora, que miremos al otro lado de la barra, ¿no? Y que nos preguntemos acerca de
aunque ya han salido algunas ideas al respecto, acerca del consumidor del producto, ¿no? Porque en última instancia su existencia y su necesidad informativa es lo que justifica la existencia de la propia inteligencia. Si la toma de decisiones a nivel empresarial o a nivel institucional fuera un ejercicio enteramente racional en el cual los decisores tienen a su disposición todas las posibles alternativas y eligen la mejor de ellas y además la implementan de manera absolutamente efectiva, pues no estaríamos hablando de inteligencia probablemente en un foro como este. Entonces yo quisiera preguntaros acerca de, también en el día a día, cómo es esa relación que se da entre los productores de inteligencia, esos analistas que vosotros dirigís, y los consumidores, los clientes con los que vosotros despacháis a nivel de empresa o a nivel ya más comercial. Ok, muy bien, pues a ver, en mi caso como consumidor puedo hablar de dos figuras, ¿no? Lo que sería decisor, que sería toda la parte interna, en nuestro caso es el director global de seguridad de Prosegur, que bueno, pues acude a los consejos de dirección, administración y demás, ¿no? O sea, tiene en línea con CEO. Y por otra parte los clientes, ¿no? Todos aquellos a quienes ofrecemos servicios de inteligencia. ¿Qué es aquí importante? Pues igual aplicar la inteligencia para entender también muy bien a nuestros consumidores o destinatarios, ¿no? Entonces, primero tenemos que pensar muy bien quiénes son los destinatarios, quiénes son los destinatarios primarios o directos y quiénes pueden ser los destinatarios pues, secundarios, indirectos o terciarios o incluso no deseables, ¿no? Entonces, bueno, a nivel empresarial está claro la estructura, tenemos muy claro quién es nuestro jefe, de quién dependemos, qué hacemos que se parezca, o se pueda denominar o se parezca a inteligencia y a quién va como único y absoluto destinatario, sabiendo que una vez que se lo entregas a él, puede circular por diferentes lugares o entornos, ¿no? Eso es una cuestión que también hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando al final entregas un informe en formato escrito, ahí ya pierdes absolutamente el control y no sabes dónde va a acabar, ¿no? Y a veces pues acaba en lugares en los que no debe acabar. Por lo tanto, todo este tipo de cosas deben llevar también políticas de seguridad de información, de clasificación y demás, ¿no? Identificando bien a nuestros destinatarios, yo creo que la segunda fase debería ser analizar muy bien a esos destinatarios, conocer muy bien a tu jefe, conocer bien a tu cliente. Conocer a tu jefe, por ejemplo, implica pues saber cómo quiere que le presentes este tipo de productos. Hay por ahí teorías que dicen, no, hay personas que les gusta leer y personas que les gusta escuchar. Al que le gusta leer, sabes que le tienes que mandar un informe y a lo mejor tendrá una página y media de resumen ejecutivo, pero luego te va a querer más. El que es más de escuchar, pues te va a pedir prácticamente a lo mejor una slide o dos slides y sin letras o con algún concepto mínimo, pero vas a tener que tener con él una conversación oral o verbal para explicarle todo eso, ¿no? Entonces conoce bien a tu jefe. En los máster, en las formaciones de inteligencia, siempre hablamos de modelos de informe, tipologías de informe militar, que han sido las que nos han podido orientar, ¿no? en este mundo, como se ha dicho esta mañana, ¿no? Es el origen de todo esto. Pero luego, evidentemente, lo tendrás que adaptar a tu entorno, a tu contexto, y, hombre, pues guste más o guste menos, pues a como quiera tu jefe, ¿no? En la parte de, una vez eso analizado bien este destinatario, específicamente cliente, en cliente pues tienes que conocer muy bien su negocio, tienes que conocer muy bien las amenazas para su negocio, tienes que interactuar, tienes que tener comunicación, ¿bueno? Pues pensado todo eso, como tercera fase, poner orden. Departamentos de inteligencia, cuando empiezan a tener esa transversalidad que tanto Carlos también ha comentado antes, como en mi intervención anterior, tienes el peligro de que te conviertas en un cajón al que llegan multitud de peticiones de todo tipo. Investígame esto, vamos a hacer un acuerdo con esta empresa, mírame a ver si esta empresa tiene algo, hazme ahora, apóyame esta licitación, porque no me haces tres slides de estas tan bonitas que haces. Y así te vas saturando, ¿no? Entonces, orden.
Tercera fase, poner a todo muy orden y canal muy claro, por dónde tiene que ir y controlar muy bien por dónde tiene que pasar y qué prioridad le vamos a dar. Por ejemplo, peticiones de cara a temas comerciales, pues tendrá que venir por la dirección comercial, pero que no sea cada elemento de todo un equipo comercial quien te pueda estar pidiendo cosas de todo tipo, ¿no? Cuarto lugar, pues la fase de planificación, muy, muy importante, ¿no? Cuando hablamos de ciclos o procesos, ¿no? Siempre nos metemos ahí casi a saco, ¿no? A la obtención, al análisis, a la diseminación. La planificación es clave. Si la planificación no entendemos muy bien la necesidad, el producto no va a servir absolutamente para nada. Y parte de los fracasos en muchos servicios, en informes, vienen de esa fase, ¿no? De no haber organizado, no haber planificado muy bien el trabajo. Y luego, comunicación. La comunicación. Tanto, ya sé que mucha gente dirá, bueno, es que yo no tengo un jefe con el que me pueda comunicar, desgraciadamente. Bueno, pero la comunicación es fundamental, es que es una condición necesaria. Y con el cliente, pues se puede convertir también en algo que sería el ideal, o lo ideal, que es la confianza, ¿no? La confianza en que al final puedas llegar a ser, como proveedor de servicios, una extensión de su propio departamento o de su propia oficina, ¿no? Y que haya esa confianza para interactuar continuamente y tener un feedback continuo, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Y yo creo que como cuestiones clave esas, ¿no? Y luego yo creo que mucha honestidad y mucha humildad, ¿no? El mundo de la inteligencia, no sé si todos los que estéis por aquí coincidís o no, yo voy a atreverme a decir, ¿no? A veces pecamos un poco de exceso de egos, ¿no? No sé si quizás eso de estar todo el día como intentando interpretar el mundo, en algún momento dado nos puede llevar a hacernos o a creernos que conocemos mejor que otras personas lo que puede estar pasando en cualquier temática de las que hablamos, ¿no? Yo creo que es un sector en el que hay bastante ego. Yo creo que lo que necesitamos a día de hoy es, por un lado, humildad porque es muy difícil analizar, es muy difícil hacer inteligencia. Exige una dedicación muy, muy extrema. Exige buscar mucho, exige leer mucho, exige hablar mucho, exige buscar fuentes muy diversas, exige abstraerte de un montón de cuestiones o de sesgos personales. Es muy, muy complicado. Y poder explicar el mundo actual, más todavía, donde están influyendo multitud de variables, ¿no? Ahora se puso con el tema de COVID de moda el concepto de VUCA, ¿no? Que es de los años 80, origen militar. Otros han sacado ahora una cosa que llaman BANI, ¿no? Que es más las iniciales de fragilidad, no linealidad, pero la I es de incomprensible, ¿no? O sea, tenemos que admitir hasta que en cierto modo cosas que están pasando, están pasando ahora y nos van a pasar en los próximos meses, son incomprensibles, van a ser muy difíciles de comprender. Y por eso creo que eso es importante, ¿no? Y luego la honestidad también, la honestidad tanto interna para decir lo que no se espera que quizá digas en determinados análisis, es un clásico, ¿no? Que hablamos siempre en esta vinculación con el decisor. A mí no me pagan para decir lo que tú quieres oír, ¿vale? O tú no me pagas, más bien, ¿no? Tú no me estás pagando para que yo te diga lo que tú quieres oír, ¿no? Y por otra parte también esa honestidad con un cliente, ¿no? De verdad, para decir, de verdad tú necesitas inteligencia, porque a lo mejor lo que necesitas primeramente es cubrir otras cuestiones previas. Ocúpate primero un poco de la ciberseguridad que tienes hecha un caos, pon aquí un par de cámaras, a lo mejor un vigilante aquí en los almacenes te soluciona esto. Vamos a ver, a lo mejor no todo es esto, ¿no? No todo es inteligencia. Y luego también, para determinadas peticiones, admitir que no puedes dar ese servicio a un cliente porque no tienes esa capacidad directamente, porque es imposible controlar absolutamente todo, todos los países, todas las actividades de cualquier tipo de empresa, en cualquier lugar del mundo y para cualquier tipo de amenaza, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una cuestión importante, ¿no? De cara a esa vinculación decisor, consumidor, cliente. José María, y soy consciente de que es una pregunta quizás algo incómoda, ¿cómo compatibilizar ese reconocimiento humilde de que el mundo a menudo es difícilmente comprensible
con la labor comercial de las empresas que venden inteligencia a un cliente que no forma parte de su empresa. Porque yo me temo que en ciertas ocasiones, y no pasa con el ámbito de la inteligencia únicamente, es que por supuesto nosotros compramos el mejor desodorante, que por supuesto neutraliza todos los olores corporales que podamos tener. Compramos el mejor lavaplatos que no deja ni una gota de grasa en nuestros platos. Y lo mismo pasa con la inteligencia, ¿no? Que quizás comercialmente se plantea la inteligencia como si fuera una herramienta prácticamente infalible que sirve para cosas que luego efectivamente se demuestra que no tienen una efectividad tal. Entonces, ¿cómo compaginar esa necesidad de vender cuando se comercializa el producto, pero esa humildad intelectual de reconocer que hay cosas que no pueden ser a veces entendidas? Sí, cuando hablaba de honestidad también incluía a los equipos comerciales, ¿no?, de las personas que trabajamos en estos entornos, ¿no? Es decir, primero, de una forma argumentada y con datos, con hechos, tú puedes manifestar que a día de hoy estamos en un mundo más complejo, más inseguro. Podemos tener muchos datos de lo que puede estar pasando pues en muchos países de los que estamos hablando antes, ¿no?, la comida, pero no hace falta, yo creo que no es necesario asustar, ¿no?, o tener estrategias de llevar todo a extremos, ¿no?, a la hora de vender, ¿no? Y luego eso, no ofrecer esas soluciones mágicas, ¿no?, de mira, es que con esto que te va a hacer la unidad de inteligencia, pues esto te vas a evitar 1 millón de euros. Vamos a ver, ¿con qué metodología estamos determinando que esto va a ser 1 millón de euros, ¿no? O no va a ser. Entonces, bueno, entre que a veces vendemos o se vende o se puede ofrecer esto como una solución súper mágica, y por otra parte es posible que también haya expectativas, bueno, a las que contribuyen pues todo este mundillo, ¿no? Muchos personajes que también aparecen en estos ámbitos, en estos mundos, que por qué no, pues hay que decirlo, ¿no? Pues aparece gente curiosa, gente llamativa por aquí, que, bueno, allá quien quiera confiar la seguridad de su empresa o su formación a este tipo de actores, ¿no? Pues entre una cosa, ¿no?, y otra, una oferta que juega quizás con esa magia y una demanda que considera que hay botones mágicos, cuando luego te encuentras que trabajamos con un ACH, ¿no?, o un ProCons, que es yo que sé, la teoría de las fuerzas de Lewin o cosas de este tipo, pues bueno, y ahí es donde en parte en muchas ocasiones cruje, ¿no?, y esa mística de la inteligencia muere, ¿no? Claro, yo supongo que en cierta medida, y esto por supuesto lo sabréis vosotros mucho mejor que yo, todos esos productos de ficción y esa gente de escasa ética profesional que promete cosas que no hay mortal que pueda garantizar, ha hecho que sobre la inteligencia pesen todavía una serie de preconcepciones, ya no por parte del público general, sino por parte de gente que debe estar familiarizada con qué es la inteligencia, porque se presume que la consume a diario para tomar decisiones. Yo no sé, Carlos, si en tu empresa, teniendo en cuenta que evidentemente la producción de inteligencia no es el núcleo de negocio de Banco Sabadell, sino es una herramienta, a la hora de socializar qué capacidades ofrece la inteligencia, ¿has encontrado este tipo de percepciones? Sí. Construyendo un poco sobre lo que dice José María, de tus preguntas y comentarios, hay no sé, 3 elementos quizá, ¿no? Tres cosas que son muy importantes en este mundo. Por un lado, tiene que ver con lo último que decía José María, es la desmitificación un poco de la inteligencia. La inteligencia, en el 90% de los casos, en el ámbito de la empresa privada, en el ámbito de las fuentes abiertas, es gente leyendo cosas, básicamente, ¿no? Gente que sabe cómo leerlas, dónde buscar esas cosas y luego escribe, pero no es nada más y nada menos. Es decir, que es un trabajo interesante, es una profesión apasionante, pero es necesario explicar a la gente, tanto a los consumidores como lo que estamos haciendo hoy en día, explicar que no es nada, no sé cómo decirlo, nada oscuro ni nada fuera de lo común, ¿no? Esto es un primer paso que creo que es importante o que sienta las bases de las otras 2 cosas que quiero decir, y son los conceptos de honestidad y de fiabilidad. En el análisis de inteligencia, o en el ámbito del análisis de inteligencia, de la venta de servicios de inteligencia, la venta interna, ¿no?, de servicios, como es mi caso, estas 2 cosas son las únicas que permiten
o que me permitirán a mí o en el futuro intentar alcanzar el éxito dentro de la compañía. Y es de lo que nunca se puede dudar del trabajo de mi unidad es de su honestidad y de su fiabilidad. Es decir, y ambas cosas van dadas de la mano, ¿no? Tú tienes que ser honesto con tus opiniones, en el sentido de lo que decía José María, de transmitir aquello tal como lo ves y no como otros esperan que tú lo veas, pero a la vez tienes que ser honesto a la hora de decir, hasta aquí soy capaz de llegar, yo más allá ya no voy a ser capaz, ¿no? Los medios que tengo, la formación que tengo, los recursos a los que puedo acceder me permiten llegar a esta profundidad de conocimiento, y por tanto a partir de ahí ya no puedo seguir. Y esto refuerza ese otro aspecto que comentaba, el de la fiabilidad. Es muy importante que todo aquello que tú digas, que todo aquello que tú pongas en el papel, luego, digamos, pueda ser soportado por la vía de la realidad y de los hechos. Si tú decides, precisamente porque eres poco honesto, decides que, bueno, en tus productos puedes lanzarte un poco a la piscina, decir esto sin estar muy seguro de que sea así, pero bueno, parece que sí, etcétera, al final te acabas dando de bruces y la gente tiende a no confiar en ti no cuando te has equivocado, sino cuando tu producto no ha sido fiable, ¿no? Durante 2 o 3 veces, porque todos nos equivocamos, pues yo el primero y más que nadie seguramente, y no se trata de no equivocarse, porque tú puedes equivocarte y luego explicar por qué te has equivocado. Oye, yo recorrí este camino en mi análisis, a la hora de entender este tema, yo me fijé en esto, entendí esto, busqué esta información, etcétera, ¿no? Y acabé en estas conclusiones que luego se demostraron equivocadas. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Miles de productos no funcionan bien día a día, pero lo que no puede ser es que tú no seas capaz de explicar qué ha pasado ahí, ¿no? Esas 3 cosas, digamos, yo creo que conforman un poco la coraza, lo que a ti te permite, bueno, pues todos los días levantarte y ponerte a mirar cosas y a comentar cosas con terceros que se fían de ti, ¿no? Y esto es muy importante, por supuesto, desde el lado también de los proveedores de servicios. El que yo, por ejemplo, como contratante, me pueda fiar de la honestidad de la compañía de José María, de la compañía de Miguel, a nosotros nos da muchísima tranquilidad. Claro, yo no solo espero que ellos tengan buenos trabajadores, buenos analistas y demás, sino que además sean honestos. Es decir, que lo que ellos produzcan sea lo que yo espero, que estemos alineados, es decir, que tengamos conceptos de inteligencia similares, que ellos hayan sido capaces de entender bien qué es lo que yo espero del servicio y a la vez que yo haya sido capaz de entender bien qué es lo que ellos me quieren, cómo me quieren ayudar. Y por tanto, tener ese concepto bien afianzado y bien alineado entre todas las partes es de máxima prioridad. Carlos, teniendo en cuenta que en tu empresa y en la actividad que desarrolláis es, si no me equivoco, fundamentalmente de tipo corporativo, es decir, los consumidores son decisores o otros empleados de Banco Sabadell. ¿Cuál es la percepción que se tiene en torno a la inteligencia? Porque muchas veces si se considera que la seguridad es un gasto superfluo, no superfluo, pero a veces un gasto que estamos condenados a financiar, pues no tiene un retorno inmediato y siempre la seguridad brilla cuando falla. En el ámbito de la inteligencia yo supongo que sucederá algo similar, que se percibe que la inteligencia a veces es un lujo que no es verdaderamente necesario, especialmente cuando se despacha con decisores de muy alto nivel y experiencia, que normalmente, y por lo que conocemos acerca de los procesos de toma de decisiones en este tipo de organizaciones, pues toman decisiones muy intuitivamente a menudo. Entonces, ¿cómo se percibe ese valor de la inteligencia? Bueno, mira, para que te hagas una idea, para empezar, la unidad de la que yo soy responsable no tiene nombre de inteligencia. El tema de inteligencia no aparece prácticamente por ningún lado y esto es fruto un poco precisamente de todo lo que venimos hablando, ¿no? De la inteligencia. Yo no sé si yo quiero, como decisor, ¿no? O más bien como persona que va a tomar la decisión de montar una unidad dentro de su compañía, bueno, pues yo no sé si quiero tener algo que se llame inteligencia. Esto suena un poco raro a KGB, suena un poco a Stasi, no sé, ¿no? No quiero que la gente piense que estoy investigando a mis trabajadores, total. Que por ahí ya empezamos a tener un poco el problema, ¿no? Y luego, por otro lado, justo lo que tú mencionas, y es que no solo la inteligencia, sino la propia seguridad, aunque todo el mundo tiene muy claro que tiene que tener vigilantes de seguridad en según qué oficinas o sucursales, ¿no? del banco, bueno, no está tan claro que haya que tener alguien que se dedique un poco a informarte de cosas que, bueno, te interesan bueno, en definitiva, bueno, ¿y esto cómo se transforma? ¿Esto cómo me ayuda a mí a desempeñarme mejor económicamente, ¿no? A cumplir los objetivos de mi plan estratégico de negocio? Bien,
Para empezar, esto existe y ocurre, y es importante que toda la cadena que va desde el jefe que toma la decisión de montar la unidad hasta tú, ¿no?, como analista, todo el mundo tiene que estar convencido de que esto tiene sentido, ¿no? Y eso solo se puede conseguir si tú tienes una serie de objetivos que han sido compartidos por todos. Nadie espera, por ejemplo, de mi unidad que seamos capaces de decir, deja de invertir en este producto mañana en tal mercado, ¿no? Eso no es. Si alguien esperase eso, mi unidad sería un desastre, sería, bueno, un fracaso absoluto. Pero, sin embargo, como nuestros objetivos son otros y son objetivos que fueron consensuados por la alta dirección y por mis responsables, etcétera, nosotros, mientras seamos capaces de cumplir con esto, se considera que estamos cumpliendo al objetivo último, que es que tenemos todas las personas dentro de la compañía, que es a conseguir que la empresa cumpla sus objetivos de negocio. Por ejemplo, nosotros, si somos capaces de ayudar a que nuestros empleados se sientan más seguros o que estén menos expuestos a según qué riesgos, ayudamos a su desempeño económico, ayudamos a que se dediquen a lo que, a aquello de lo que son expertos, ¿no?, que es a vender productos, a vender hipotecas, a que se abran cuentas bancarias, ¿no?, en la población. O sea que, bueno, el conseguir hacer entender que tu actividad tiene un impacto positivo sobre el desempeño de la compañía tiene que ver, como digo, entonces, con el tema de unos objetivos claros, definidos, incluso medibles, para saber si estamos o no bien en el buen camino. Y, en segundo lugar, bueno, trabajando, en nuestro caso al menos, sobre cuestiones muy operativas que sí que tienen un impacto claro sobre como digo, el bienestar de nuestros compañeros empleados, sobre la seguridad de la marca y sobre la protección de nuestras infraestructuras. Bien, muy interesante. Miguel, yo quisiera preguntarte, un poco partiendo de esto último que planteaba Carlos. Yo supongo que cuando se detecta, por ejemplo, un nuevo fenómeno en el ámbito ciber que puede suponer un riesgo para la ciberseguridad de un determinado cliente, ya no solo es necesario despachar con el decisor de ese cliente, sino de alguna forma prestar un servicio integral que vaya dirigido a informar al conjunto de la plantilla de ese cliente para precisamente garantizar la seguridad de sus sistemas. Pues a menudo lo que nos encontramos es que este tipo de ataques maliciosos se perpetran precisamente a través de procedimientos de ingeniería humana que lo que buscan es detectar el eslabón más débil de la cadena y explotar precisamente por ese lado. Entonces, ¿cómo planteáis vosotros ese elemento, ese vínculo más profundo con el decisor? En nuestro caso, nosotros tenemos la capacidad de detectar, un poco prevenir que va a ocurrir eso, ¿vale? Dentro de los modelados que hacemos con los clientes, de poder saber que le puede llegar una campaña de algún tipo de ataque que no les afecta directamente a ellos con un ataque a su infraestructura, pero sí que, como dices tú, a través de las personas, a través de la cadena humana, que pueden recibir un ataque. Nuestra misión es informarles. Nosotros ahí lo que hacemos es hacemos una investigación, generamos un informe. Una de las cosas que antes estabas comentando sobre cómo es la relación con el decisor, no solamente generamos el informe, sino que es necesario hacer una reunión con el cliente para explicarle qué es lo que le ocurre o qué es lo que puede ocurrirle, qué es lo que hemos detectado, para que tenga una visión más clara, porque es cierto que aunque sepamos escribir esos informes, en algunos puntos es necesario aclarar ciertos aspectos, ¿vale? Luego ya sí que es decisión del cliente tomar esa información para hacer esa protección. En algunos casos nosotros, por ejemplo, sí que ofrecemos servicios de concienciación adaptados a los clientes, en los que ese tipo de trabajos se tratan a nivel más empresarial o se tratan con cadenas de mando intermedias para que los trabajadores de nuestros clientes sepan cómo protegerse. No es la misión del equipo de Threat Intelligence ir directamente a trabajadores finales, sino ir a los mandos a los que les puedes ofrecer la información de lo que vas detectando que puede estar relacionado con alguno de esos trabajadores. Es muy habitual generar inteligencia basado en los ataques que hayan podido recibir trabajadores de las empresas, y tu misión es advertirles: oye, te ha ocurrido esto, te ha ocurrido de esta manera. Siempre tienes que generar los informes explicando de dónde viene la información, qué es lo que puede ocurrir con esa información,
nuestros equipos son capaces de decir, oye, esto te ha venido de esta manera, nosotros, entre comillas, hemos atado cabos de, oye, pues el ataque se produce de esta manera, hemos visto que el atacante puede ser que realiza este tipo de ataques, tienes que realizar estos pasos dentro de la infraestructura, dentro de la máquina del trabajador, para comprobar que no ha ocurrido A, B o C, que son los pasos que normalmente puede dar el ciberdelincuente en concreto, y que no esté intentando realizar algún ataque más grave dentro de tu empresa. Vale, eso es el tipo de trabajo, más o menos, de lo que puedes comentar respecto a trabajadores finales. Entiendo. Yo supongo que durante los últimos años la concienciación por parte de los consumidores de servicios como el que ofrecéis ha crecido considerablemente, pues como comentábamos al comienzo, la casuística es cada vez más amplia, más diversa, más crítica en lo que tiene que ver con incidentes de ciberseguridad, ya no solo contra grandes instituciones estatales, sino contra incluso pequeñas y medianas empresas que no revisten necesariamente un carácter estratégico. Sin embargo, yo quisiera que me comentaras ¿qué grado de concienciación real hay al respecto? A ver, la concienciación, desde mi punto de vista, la concienciación está basada en la inversión que se realiza por parte de las empresas. Está claro que las empresas, María de Carlos, que invierten mucho dinero en seguridad, en ciberseguridad, están mucho más protegidas, no solamente por la inversión que pueden hacer en tecnologías o en servicios, sino por la capacidad que tienen de invertir en concienciación para sus trabajadores. Y esa protección hace que los ataques que puedan sufrir ellos o sus empresas sean mucho menores, aunque siempre son un objetivo mucho más alto para los ciberdelincuentes. Ahora mismo se basan mucho más los ataques, o por lo menos los que tienen éxito, porque eso, ya digo, que evidentemente empresas del IBEX 35 reciben cientos de ataques de manera diaria, pero no tienen éxito. Aquí los ciberdelincuentes se basan más en conseguir una tasa de éxito más alta, y la consiguen en empresas más pequeñas que ni invierten tanto en tecnología, ni invierten tanto en servicios. Evidentemente no tienen los mismos recursos que una empresa grande para poder invertir, pero que tampoco invierten tanto en concienciación. Y es cierto que muchas veces el eslabón más débil, se ha dicho siempre, del ciberataque es el eslabón humano, que es donde se reciben la mayoría de los ataques. Todos los ataques que podemos ver, phishing, adjuntos en los correos electrónicos, mal uso de los dispositivos, tanto los personales como los corporativos, que son el principal foco de infección y de ataques, que luego en muchos casos derivan en ataques más graves dentro de las corporaciones. Cuanto más grande es la corporación, mayores medidas tiene, mayor segmentadas están sus redes, más dificultad para que los ciberdelincuentes puedan ir profundizando en los ataques, pero en empresas medianas, empresas pequeñas que no tienen esa capacidad de invertir, que disponen de personal de sistemas, pero no disponen de personal de ciberseguridad, es mucho más fácil que los ciberdelincuentes puedan realizar ataques graves y, bueno, con fines, normalmente son fines económicos. Estupendo, Miguel, muy interesante. Ya última cuestión que os planteo, por no agotar vuestra paciencia y la de nuestros extenuados alumnos que ya se encuentran. Pues sí, yo no veo caras de cansancio entre el público, no por falta de interés, sino porque pues son 2 días intensos y la verdad es que este calor que nos acompaña no ayuda. Pero yo quisiera, y con mucha cautela, por supuesto, y muy respetuosamente, no sé si nos podéis hablar, omitiendo, por supuesto, la información sensible que por razones de confidencialidad no podáis compartir con nosotros, algún caso de éxito o fracaso, si lo consideráis incluso, que nos permita ilustrar en qué medida la inteligencia puede, y de hecho lo ha hecho, valga la redundancia, ayudar en el proceso de toma de decisiones en escenarios reales. Bueno, muy complicado porque no podemos tampoco decir nombres ni casos de cliente, ¿no? Pero en genérico, ¿no? En genérico, bueno, Prosegur da servicios de seguridad a gran parte o a las mayores empresas españolas, ¿vale? Les da servicios de seguridad tanto en su actividad en España como fuera de España, ¿no? Es decir, otro tema también bastante interesante para hablar, ¿no? La aportación a la inteligencia económica, ¿no? Por parte de la empresa privada. Nosotros los mejores casos vienen de aquellas empresas con las que estamos gestionando modelos integrales de seguridad, con aquellas empresas en las que
trabajamos aportando tecnología, cámaras, vigilantes, análisis de datos y la pieza o el poquito que podamos hacer desde el ámbito de inteligencia. Es decir, la integración de esos servicios de seguridad creo que está siendo un condicionante de éxito en casos que podemos plantear de éxito desde la parte también del cliente, ¿no? Visto por el cliente. Nosotros hicimos un diagnóstico hace un año y pico, lo tenéis también en la página web de Pressure Research, y es una pregunta que nos hacíamos, pues ¿cómo tiene que ser la seguridad? Y nosotros empezamos a analizar un poco lo que había en seguridad, ¿no? Y vimos como 3 evidencias muy claras, ¿no? La seguridad cada vez es algo más amplio. Antes era casi solamente proteger personas, infraestructuras. Ahora son un montón de cosas, ¿no? Seguridad industrial, seguridad de información, seguridad en desplazamiento, seguridad medioambiental, un montón de cuestiones. La segunda evidencia que vimos es que las amenazas son híbridas. Combinación de lógico y físico, mezcla de uso de tecnologías, bueno, ya de haber visto todos, ya 5 grupos yihadistas utilizan drones para acciones de ataque, ¿no? Cárteles mexicanos también. Es decir, esa amenaza cada vez es más híbrida. Y luego todo este tipo de amenazas y riesgos que tenemos ahora son sistémicos. ¿Sistémico qué es? Pues un COVID. Un COVID genera a su vez otro tipo de amenazas en cascada. Y van cayendo, ¿no? Por ahí. Ante esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues dijimos, joder, pues si las amenazas son híbridas, pues la seguridad tiene que ser híbrida, ¿no? Y ahí, bueno, podréis ver un documento que hemos, bueno, conceptualizado un poco lo que entenderíamos que sería esa seguridad híbrida, ¿no? Esa confluencia de personas empoderadas por el uso de tecnologías, no sustituidas, sino empoderadas, y además también con un análisis de datos potente. Y esos para nosotros son también lecciones aprendidas de los casos en que mejor todo nos funciona. Los fracasos, pues claro, evidentemente, claro que lo hay, ¿no? Dije antes que había que hablar con honestidad, pues claro que hay casos en los que pues no se ha hecho bien, o en la fase comercial las expectativas generadas han sido muy altas, o luego no se ha planificado bien el proceso, o luego no ha habido la más adecuada comunicación con el cliente y no hemos llegado a conocer bien su negocio, o al final es que no hemos dimensionado muy bien los medios necesarios y los medios disponibles, ¿no? Para poder dar ese servicio. Sabéis que estamos en una empresa privada, evidentemente hay que buscar siempre un margen, ¿no? Y ese margen se basa en estimar unos costes que vas a tener, ¿no? Para dar un determinado servicio. Entonces eso serían un poco las 4 o 5 líneas donde se puede producir más el fallo. No, yo soy consciente que es una pregunta un tanto indiscreta, pero forma parte de mi trabajo, José María, así que no, haces muy bien siendo cauto también con la respuesta, lo entiendo perfectamente. Carlos, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, pues mira, yo que sé, así rápidamente a la memoria, venga, empecemos por lo bueno, si os parece bien. A la memoria se me viene cuando hace algo más de 2 años el jefe nos llama y nos dice, oye, esta tarde o hoy, cuando termine la jornada, pensar que a lo mejor no podéis venir mañana, ¿no? Se acababa de desatar la terrible pandemia COVID y no se sabía muy bien qué iba a pasar. Y efectivamente, esa fue la última vez que vi a mi jefe durante 2 años, ¿no? Porque nos fuimos todos a casa, ya no volvimos, 11 de marzo, si no me equivoco mal, confinamiento, y a partir de ahí lo que ya todos sabemos. Bueno, pues en ese momento nosotros tuvimos, o se nos encomendó, la tarea de informar, o de mantener informados más bien, a diversas áreas del banco, acerca de un tema muy concreto, y era... Recordaréis que durante mucho tiempo las diferentes comunidades autónomas tenían diferentes reglamentaciones y restricciones sobre qué se podía hacer, qué no se podía hacer, cuándo puedes salir, qué puedes abrir, qué no puedes abrir. Bueno, en el caso de mi compañía, al ser un servicio esencial, las sucursales no cerraron, pero tuvieron que ajustarse muchísimo en cuanto al número de personas que podían acceder, a qué horas se podían dar los servicios, cómo, si tenían que llevar un tipo de protección u otro, incluso elementos arquitectónicos blandos, ¿no? Como por ejemplo mamparas, etcétera. Bien, pues ser capaces de monitorizar todos estos cambios, centralizar toda esa información en un único punto y distribuirla de manera adecuada a las personas correctas y en tiempo y forma, nos dio muchos puntos. Es decir, ahí nos convertimos en una herramienta valiosa para el banco y que de alguna manera un poco también tenía que ver, o de alguna manera ayudaba a que el banco funcionase de manera más eficiente, ¿no? Así que ahí recuerdo que sentimos, porque así además así nos lo transmitieron, que habíamos hecho un buen trabajo y que habíamos sido de ayuda, en definitiva, ¿no? Que es lo que queremos ser para nuestros compañeros.
En cuanto a fracasos, bueno, no sé, más allá de cuestiones típicas o similares a las de, ¿no? Que en un informe pones algo que luego acaba por no ocurrir de la manera que tú pensabas, o que no tiene el impacto que tú creías que va a tener, etcétera. Algunos de los errores así más sonados tienen que ver precisamente con la elaboración de productos inútiles. Es decir, el dedicar tiempo, esfuerzo y recursos, ¿no? a hacer algo que luego nadie va a leer. Y esto es algo de lo que se aprende, ¿no? A mí me puede interesar, por ejemplo, a mí, en mi caso, me encanta las relaciones internacionales. Pero si nadie necesita saber sobre determinadas cosas asociadas a relaciones internacionales, no tiene ningún sentido que yo haga informes estupendos, ¿no? sobre este tema. Y esto en alguna ocasión ha ocurrido, ¿no? El intentar levantar un producto, una línea de productos, lanzarla y que acabe catapultada al anonimato, ¿no? O sea que, bueno, pues esto pasa y nos ha pasado y bueno, y nos seguirá pasando, imagino, aunque espero que cada vez menos, claro. Seguro que sí. Los dos ejemplos magníficos. Miguel, esta pregunta indiscreta te toca también responderla a ti. Vale, de manera anonimizada también, porque bueno, no se puede comentar mucho. Casos de éxito, pues voy a poner uno, por ejemplo, con un cliente. Al final de las investigaciones que nosotros realizamos, de la inteligencia que nosotros generamos, tener la capacidad de haber detectado un ataque que se estaba haciendo ongoing, yo digo, estaba en marcha por un ciberdelincuente en un cliente, ¿vale? En el que nosotros vimos que se estaba produciendo gracias a las investigaciones que estábamos haciendo y fuimos capaces de pararlo sin que ninguna en este caso de las tecnologías que el cliente pudiera tener, las hubieran estado detectando, sino que fue las capacidades de inteligencia de mi empresa las que hicieron que nosotros avisáramos al cliente dentro de los servicios que tienen contratado con nosotros de que le estaba ocurriendo eso, pararan, entre comillas, un poco máquinas y bueno, fueran capaces de extraer al ciberdelincuente dentro de su infraestructura, ¿vale? En el otro de los casos, por ejemplo, trabajamos mucho con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues una investigación solicitada por un cliente porque estaban recibiendo muchos ataques. Bueno, no estamos en todos los clientes revisando su infraestructura, en este caso no es un cliente que quiere que les hagamos unas detecciones y monitorizaciones en el entorno externo a su infraestructura. Bueno, pues viendo cómo les estaban atacando, fuimos capaces de ir desenmarañando un poco cómo actuaba el ciberdelincuente hasta llegar al punto de poder detectar quién era esa persona y tratarlo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, basándonos en todo lo que nosotros habíamos ido generando de meses de investigación de la persona física que está detrás de los ataques. Vale, eso es un poco de ejemplos de lo que se puede hacer con un cliente final o con trabajando con entornos de law enforcement, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y respecto a fracasos, pues bueno, un poco también lo que comenta José María es un caso bastante claro de fracaso, de no tener bien contemplado qué es lo que espera, las expectativas del cliente respecto a lo que tú le vas a ofrecer no se cumplen y luego al final siempre tienes que ir dando más de lo que habías estimado y al final trabajando en empresa privada eso a veces es problemático y es un problema. Luego, evidentemente siempre puede surgir problemas dado que por lo menos en la parte ciber, aunque tú estés al día de todo, es imposible tener contemplados los cientos de grupos de ciberdelincuentes que están operando y los nuevos procedimientos que hacen, y en un momento dado siempre te la pueden colar. Nosotros, bueno, utilizamos algunas, vamos a decir, salvavidas por si te la cuelan en un momento dado. Como son trabajar en diferentes fases, los ciberdelincuentes no te atacan de primera, sino que se van moviendo por las redes. Bueno, pues siempre tenemos un poco de parapetos, pero en algunas ocasiones te dan algún pequeño susto y hay que gestionarlo con el cliente y no siempre es fácil. Genial, Miguel. Os agradezco mucho la franqueza de vuestras respuestas. Yo creo que hace falta en este campo arrojar realidad sobre toda esa mitología que se ha construido a lo largo de los años, y eso pasa pues por el reconocimiento de que del mismo modo que la seguridad total no existe, la inteligencia no ofrece una especie de omnisciencia que garantiza la infalibilidad de la toma de decisiones.
Bien, el turno ahora es de ustedes. Tenemos un rato para aprovecharlo. Yo sé que están cansados, pero preguntas, comentarios que quieran trasladar a nuestros invitados, es el momento de hacerlas. Yo con mucho gusto les concedo el micrófono. Quedó clarísimo, ¿no? Pues está estupendo. ¿Seguro? No sé si Gustavo está por ahí al fondo. Gustavo. Bueno, pues con esto podemos dar por terminada la mesa, si os parece bien. Yo creo que ha sido de alto interés. Hombre, Gustavo, ¿qué tal? Ha sido una mesa que nos sirve para comprender las particularidades que se dan en otro tipo de organizaciones. Creo que nos ofrece esto una visión absolutamente inclusiva de las diferentes realidades en las que se mueve esta cosa de la inteligencia. Os agradezco mucho el esfuerzo, tanto virtual como presencial. De verdad, muy agradecidos, y esperamos, por supuesto, contar con vuestra participación y apoyo en futuras iniciativas dirigidas a dar continuidad a todos estos debates. Así que un aplauso para ellos, por favor.